spend the next hour and a half in discussion with all of you. I'm going to do a quick round of intros and ask each of the panelists to say a few words before we dive into a few presentations and then a Q&A on the topic. And feel free, panelists, to, as you prefer, speak in English or Spanish, and excited to dive in. So first up, we have Sapna Tortatil, Managing Director of the Center for Climate Health and Equity at the UC system. We have Alejandra Rodriguez Bobadilla, Coordinadora de Vinculación, Fundación de Trabajadores Agrícolas de California. Liliana Ferrer Silva, Cónsul General de México en Sacramento. Armando Sánchez, Director, Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM. Arturo Vargas, Profesor de Política y Gestión Sanitarias at UCLA. And finally, Federico Castillo, Profesor de Ciencias, Política y Gestión Medioambientales at UC Berkeley. Thanks so much, everyone, for being here. So, Sapna, I'm going to turn to you to speak for a couple minutes about the work you're doing and why this topic of climate, health, and equity is so important. Thank you, Shireen. Looks like my slides came up. Should we hold off on those? We'll hold off on my slides. So as Shireen, first of all, thank you all for having us here today on this really important topic. My name is Sapna Tortatil. I am the managing director for this new center in the University of California called the Center for Climate, Health, and Equity. And we formally launched about a year ago with some seed funding from the Office of the President and UCSF. And we work with over 100 faculty affiliates from throughout the UC system. Our goal is to be a hub within the UC system that really looks at the intersection of health and climate from an equity perspective. And I'll speak more about that in a few minutes after folks have introduced themselves. My own background is actually in looking at sustainable ag systems in India. And for me, it is amazing, dismaying that there are so many similar challenges in our food system around the world. But I'm looking forward to speaking with everyone about this today. Good afternoon, everyone. My name is Alejandra Rodriguez. I work for California Farm Worker Foundation out in the Coachella Valley. We are a nonprofit that is based out of Delano, California. We focus on providing data-backed services and resources to our farm workers in the Central Valley, Santa Barbara County, and the Coachella Valley. We are also looking to expand soon, but most of our work has been centered around health, workforce development, and economic mobility in our farm workers. This topic is very important to me, especially being from the Coachella Valley. We see summers that reach 120 degrees or higher on the regular. We see springs that are already in the 100s. I know already back home, we're probably seeing 110 degrees Fahrenheit, which is extremely high. So heat, of course, is very close to my heart. Yes, we're a nonprofit that is focusing on providing resources and services. And of course, topics like heat and health and even safety are very important to our people. Thank you. Gracias, Alejandra. Buenas tardes. Primero que nada, agradecerle a Alianza por la organización de este evento tan importante y por pedirme que participe en el evento. Mi nombre es Federico Castillo, soy lecturer, lector, se podría decir, e investigador en la Universidad de California en Berkeley, Departamento de Estudios Ambientales en el Colegio de Recursos Naturales. Soy economista ambiental y economista agrícola, y mi trabajo de investigación se centra en el impacto socioeconómico de los eventos extremos asociados con el cambio climático, particularmente las sequías y las olas de calor. Por lo tanto, estamos aquí hablando de trabajadores del campo, ¿verdad? Entonces, bueno, no, para mí es un placer. Soy también director y fundador de un programa en la universidad que se llama Latinos and Environment, y damos asistencia financiera a estudiantes latinos en la Universidad de California en Berkeley y ahora en Riverside, para que ellos elaboren investigación en asuntos relacionados al ambiente, no solamente cambio climático, pero
exposición a químicos, calidad de agua, calidad de aire, etcétera. Bueno, es un placer estar aquí y espero tener una buena conversación con todos ustedes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Arturo Vargas Bustamante y soy profesor investigador en la Escuela de Salud Pública de UCLA. Y también soy director de investigación del Instituto Latino de Políticas Públicas. Y el día de hoy les voy a hablar sobre una parte de mi investigación que es sobre el acceso a los servicios de salud en la comunidad latina e inmigrante en los Estados Unidos. Yo también hago investigación sobre el uso transfronterizo de servicios de salud, algunos de ustedes conocen como turismo médico, y también hago investigación sobre acceso a servicios de atención primaria en los Estados Unidos. Así que muchas gracias por la invitación y espero que la información que les brinde hoy aporte al debate que vamos a tener después de las presentaciones. Buenas tardes, mi nombre es Armando Sánchez Vargas. Actualmente soy director del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. He venido trabajando en cambio climático por 10 años, más de 10 años, y también estamos trabajando en un proyecto conjunto con el doctor Federico aquí que nos acompaña sobre los impactos de las ondas de calor en las cuestiones socioeconómicas de los trabajadores agrícolas, específicamente en 3 ciudades, en Avenal, en Hurón y en Hualinga, trabajando sobre los impactos que tendrían las ondas de calor y además el impacto del COVID. El día de hoy voy a hablar un poco sobre la temática de los impactos de las ondas de calor, pero en México, para contextualizar y correlacionar ambos temas. Gracias. Muchas gracias. Me llamo Liliana Ferrer, soy la cónsul general de México en Sacramento, California. El Consulado General de México en Sacramento es el consulado que está más al norte. Es uno de 10 consulados que tenemos en California, uno de 5 consulados generales y repito, el que está más al norte. Nuestra jurisdicción es una de las más amplias, tiene 24 condados del total de 58 condados que tiene California y tenemos en nuestra jurisdicción aproximadamente 1 millón de mexicanos nacidos en México, sin contar los hijos o los nietos. Entonces, es un reto poder otorgar servicios y protecciones a un número tan importante de connacionales concentrados de esos 24 condados. Este millón de mexicanos, su mayoría, el 75%, está concentrado en 3 condados. El condado de Sacramento, alrededor de 250,000 mexicanos, y en los condados de Stanislaus y de San Joaquín, poco más de 500,000 mexicanos. Y es una zona agrícola, es parte del Valle Central, y por ende, todos estas complicaciones de cambio climático y calor extremo y demás, pues los impacta directamente, ya que, como bien sabemos, la gran mayoría de los trabajadores agrícolas son mexicanos, muchos de ellos indocumentados, que no tienen acceso a los servicios, a los apoyos, a las protecciones que ofrece el Estado de California, a pesar de que, como bien sabemos, el Estado de California tiene un liderazgo extraordinario en cuanto a también brindar apoyos y protecciones sin importar tu estatus migratorio. Yo estaré platicando un poquito más tarde con ustedes sobre todo lo que hacemos en los consulados, todas las protecciones que brindamos y los servicios que brindamos, pero también en aquellas ideas que tenemos algunos titulares de lanzar y de trabajar en partenariados estratégicos con autoridades locales, organizaciones como EDD o como CRLAF, Western Growers Association y tantos otros, ¿verdad? UC Davis, el sistema de Universidad de California Davis, en el caso de temas de salud, pero también en la firma de memorándums de entendimiento y de la elaboración de white papers para resaltar que en California, sin duda alguna, existen muchas mejores prácticas, best practices, en cuanto a protecciones que se otorgan en los campamentos agrícolas, que no se otorgan en otros estados de la Unión Americana y que sí podrían ser replicados en beneficio de nuestras comunidades, sobre todo, una vez más, aquellas más vulnerables en campamentos agrícolas, que son las más impactadas por estos cambios extremos de temperatura. Muchas gracias. Thanks so much, everyone, for those introductory remarks. I'm going to turn it over to Sapna now for a presentation and to dive a little bit deeper into your work. Thank you, Shireen.
If we can pull up the slides, that would be great. So thank you to the panelists for providing your perspectives on this issue. I wanted to show a few images just to provide more background on the issue and provide a little bit of context for the health aspects of health impacts of climate change, especially on farm workers. So the first slide is just an introductory slide. As I mentioned, I'm with the Center for Climate, Health and Equity, and I'll speak very briefly about the research that we're planning to do. Here we go. Thank you. We're a system-wide entity. We represent all 10 campuses in our 5 health systems, and I'll come to talk about the 5 health systems at the very end. But first I wanted to tell a story. Let me see if I can advance this. Here we go. Okay. So this is 2020. It's the fall of 2020 at around 10 or 11 a.m. in the morning. And this is a picture of me outside of my home in Oakland, California. There's no filters on these photos. I had been working from home because it was the start of COVID and we had stay-at-home orders. We were not allowed to come into the office. And at this time, some of the worst wildfires to hit the state of California took place. The sky looked dark and red even at noon. And you can see my neighbor's automatic porch light behind my head in the picture. It went on. It was so dark, despite being mid-morning. Ash was raining from the skies. I could see ash particles on my car, on my furniture. Everything felt apocalyptic. I felt lucky because I was able to stay at home and turn on my air filters. And so I was able to avoid breathing this smoky air. Meanwhile, let me see if I can advance the next slide. Here we go. More than 360,000 acres, an area larger than the city of Los Angeles, burned in less than 2 months in this one fire alone in Northern California. Here's a picture of, or a map of all the fires that burned in 2020. There were over 8,500 separate wildfires reported in 2020. Many people evacuated these areas. Next slide, please. But others had to stay behind to harvest food. And the grape harvest, for example, had just begun in Sonoma County in Northern California. Workers were told they had to stay behind, or they felt they had no choice but to stay behind to hang on to their jobs. And they continued to be exposed to smoke. California's 400,000 farm workers face some of the greatest health threats from heat stress and wildfire smoke exposure. And what's terrifying is that big wildfires like these in California are predicted to increase by 50% by the century's end. Wildfire smoke is now leading climate health risk linked with premature mortality, poor pregnancy and neonatal outcomes, neurocognitive decline, and increased morbidity, and by some estimates, causing 10 to 100 times the fatalities of wildfires themselves. So I just briefly showed you some examples of wildfire smoke, but heat, as some others have mentioned, is among California's deadliest and most costly climate change related risks. And I know that's what Mexico is also going to be facing. By 2050, daily maximum average temperatures across California are expected to rise by 4.4 to 5.8 degrees Fahrenheit. And between 2010 and 2019, this caused nearly 4,000 deaths. While these heat and wildfire impacts impact all Californians, they're also profoundly unequal in their impacts. So climate change really quickly is impacting other parts of the food system. Food prices are likely to go up as supply chains and agricultural production gets disrupted from flooding, drought, ash falling from the sky. There's a threat to food security and contributing to a growing hunger crisis. And in places like California, we're also seeing more and more farmer suicides as agriculture becomes an even harder profession. So we know that hospital visits increased as a result of our state's heat waves and massive wildfires in the past few years.
At the University of California, which we consider to be well endowed, we found that some of our hospitals are not prepared to deal with some of these climate change risks. Some of our floors in some of our hospitals were circulating air from the outdoors, which was considered a good thing during COVID, but a horrible thing during wildfires because wildfire smoke was coming into the hospitals. And some of our hospital floors, like at UC San Francisco, don't have air conditioning, which was a terrible problem during some of our heat waves. So just to end, I mentioned I'm with the Center for Climate Health and Equity. We are looking at how we can improve the resilience of vulnerable communities to be able to prepare for the health impacts of climate change. And we're also looking at how we can prepare our health systems to be more resilient as well. So we're piloting and actively looking for funding for some interventions with farm workers, including technologies such as evaporative cooling bandanas, text messaging, heat alerts, and so on. And we're also looking at how we can support changes in the infrastructure in our hospitals. So I will end there. Thanks so much, Sapna. It sounds like really interesting and great, important work that you're doing at the center. I'm going to now turn to Arturo to talk to pull up your presentation and tell us a little bit about your work. Bueno, yo también voy a tratar de ser lo más breve que se pueda, porque no quiero tomar el tiempo del debate que vamos a tener. Pero en mi presentación el día de hoy, lo que les quiero compartir con ustedes es básicamente unas estadísticas muy básicas que creo que revelan la dimensión del problema en cuanto a la vulnerabilidad de la comunidad latina, en cuanto al cambio climático y los efectos que esto puede tener en salud. Y bueno, la primera lámina de mi presentación muestra que la comunidad latina en los Estados Unidos actualmente representa aproximadamente 18% de la población de Estados Unidos. Pero lo más importante es que aproximadamente estos 18% se va a duplicar a casi 35% para el año 2050. Entonces, lo más importante que creo que es para nosotros conocer es que los latinos son más vulnerables en cuanto al cambio climático por el lugar de residencia y el tipo de trabajos que tienen, ¿no? Aproximadamente 55% de los latinos en Estados Unidos viven en 3 estados que son muy vulnerables a cambios climáticos, a eventos climáticos extremos. Uno es California, que está prácticamente en una sequía histórica. El otro es Texas con temperaturas muy altas. El otro es Florida, donde tenemos incremento en el nivel del mar. Y también los latinos son mucho más propensos que la población no latina a trabajar en industrias que son muy vulnerables al cambio climático, como la agricultura, la manufactura y la construcción. La salud y el bienestar de los latinos está directamente afectado por el cambio climático, principalmente, como ya lo mencionó mi colega, por los eventos climáticos extremos como el calor o, muy importante, la contaminación ambiental. Aproximadamente 1 de cada 2 latinos en los Estados Unidos vive en condados en donde se exceden los niveles de ozono. Y esto ha conllevado a efectos de salud extremos, y también creo que es importante conocer que una de las causas por la cual existe esta disparidad en cuanto a la vulnerabilidad al cambio climático es el lugar de residencia y el tipo de trabajo, ¿no? Hay un estudio reciente en el que se estimó que aproximadamente los latinos respiran 63% más contaminantes comparado con la actividad económica que generan y de sus actividades, comparado con la comunidad no latina, la cual respira 17% menos comparado con su actividad económica y sus actividades diarias. Así que si combinamos esto con el hecho de que la comunidad latina es la que cuenta con un menor acceso a los servicios de salud en los Estados Unidos, es mucho más propensa a la falta de seguro médico, esto la hace particularmente vulnerable. ¿Cuáles son las condiciones de salud que son las principales áreas de investigación? Bueno, son enfermedades respiratorias, ataques cardíacos, enfermedades cardiovasculares, asma y diferentes tipos de cáncer.
Y para concluir, solamente les quiero dejar un mensaje de que, bueno, la comunidad latina en encuestas que hacen de opinión, aproximadamente 70% de la comunidad latina está a favor de políticas más agresivas en cuanto a mitigación del cambio climático y están mucho más de acuerdo en que la actividad humana es la causante del cambio climático, comparado únicamente con 44% de la comunidad no latina, ¿no? Esto es una llamada de atención para los tomadores de decisiones, para los políticos y para los administradores públicos, para que tomen en cuenta esta opinión y además para que con el incremento del número de votantes latinos empiece a haber una respuesta a las demandas de este sector muy importante de la población. Muchas gracias. Arturo, thank you so much for that. Quick question for you before we move on. One of your slides was mentioning how Latinos in California, for example, are more affected by heat waves than other populations. And so I'm just curious, with the 30+ atmospheric rivers that hit California, with the flooding projected with the melting snowpack, with the reemergence of Tulare Lake, are you seeing already, is there already early evidence of disproportionate impacts on Latino communities? Sí, así es. Mi presentación habla de una sequía histórica, pero no sé si estén enterados que este año tuvimos básicamente lluvias que borraron la sequía por los próximos 3, 4 años. Sin embargo, lo que estamos ahorita temiendo en California es el Big Melt, ¿no? Toda la nieve que cayó en las montañas está a punto de empezar a derretirse y eso está provocando grandes afectaciones a los trabajadores agrícolas, ¿no? Hay un gran miedo a que muchos de los cultivos y de estos pequeños empresarios, porque no solamente son trabajadores, también muchas veces ya son los dueños de las granjas, que también estén afectadas y que su patrimonio de muchos años básicamente se ve afectado a que una vez que se empieza a derretir la nieve, pues básicamente todo lo que han trabajado por muchos años ya no funciona. Entonces, por muchos años están padeciendo por falta de agua y llega un año en el que tenemos todo el agua del mundo y ahora probablemente hay inundaciones y muchos de estos trabajadores agrícolas vayan a estar afectados por ello. Muchas gracias. Okay, Federico, you're next. Thank you. Let's see. Una vez más, mi nombre es Federico Castillo, de la Universidad de California en Berkeley. Let's see if I can advance this. Yeah. Más que dar estadísticas, hoy voy a hablarles acerca de una filosofía de investigación que creo que va con el tema del evento, que son oportunidades que se nos presentan por encima de los retos asociados con el cambio climático. Entonces, una de las cosas, como les expliqué, yo me dedico a estudiar el impacto socioeconómico de eventos extremos, particularmente olas de calor y sequía, pero también hacemos otros temas como la exposición a los productos químicos en las fincas y en los hogares y otros. Nosotros creemos que para poder contribuir al diálogo de política pública, ya sea en salud pública, ya sea en transporte, ya sea en laboral, estrictamente seguridad laboral, se necesita trabajar con equipos multidisciplinarios. Entonces, lo que ustedes ven ahí, por ejemplo, es un mostrario, si se quisiera decir, del grupo de trabajo que tenemos en el que estamos analizando esto. Ahí hay gente de cambio climático, del Lawrence Berkeley National Lab. Tenemos geógrafos de la Universidad de California, Santa Bárbara, gente que se dedica a estudiar el asunto termodinámico, el impacto de las ropas y otras cosas en el cuerpo cuando ocurren olas de calor. Armando, mi colega que está aquí a mi derecha, está ahí en la foto también. Y una cosa que quería hacer énfasis es que tenemos estudiantes que trabajan con nosotros de la Universidad de California en Berkeley y yo sin vergüenza alguna siempre contratamos estudiantes latinos o estudiantes latinas. La razón es muy sencilla. La presencia de estudiantes latinos en el nicho de estudios ambientales, al menos en mi universidad, es muy limitada. Entonces nosotros tratamos, todo el mundo habla de justicia social, justicia, equidad climática, etcétera, pero todos los que están hablando no son los que están siendo impactados en la mayoría. Entonces nosotros tratamos de incluir a los estudiantes que son los futuros líderes, ¿verdad? Entonces son equipos multidisciplinarios financiados por una serie de agencias, incluyendo Alianza, que nos ha dado seed money
o seed grants para trabajar el tema del cambio climático. Una vez más, nosotros hacemos énfasis que el asunto aquí es que muchas entidades están interesadas en financiar estudios relacionados al cambio climático, pero es muy silo a veces, es como un silo, ¿verdad? Entonces, lo que tratamos de buscar es quebrar esos hilos. Y como vamos a ver más tarde, nosotros también trabajamos con un importante pilar de nuestras actividades, son las comunidades, los community-based organizations, o organizaciones basadas en la comunidad. Entonces, trabajamos con el The Leap Institute, el Valle Central, Environmental Justice Coalition for Water, y otros entes, porque nosotros creemos que si no trabajamos con ellos, pues en realidad lo que diseñamos como proyecto tal vez no sea relevante, socialmente relevante y políticamente relevante, económicamente relevante, ¿verdad? Ok. ¿Cuál es la historia que nosotros queremos contar? Yo soy economista, entonces nosotros habíamos visto muchos estudios relacionados al impacto de las olas de calor en el cuerpo. Sabíamos que el cuerpo no trabaja tan rápido después de unas ciertas temperaturas umbrales. Sabemos que se da más los accidentes laborales, el manejo de las herramientas es más complicado cuando la persona está expuesta a estas olas de calor. Entonces yo como economista quería decir, ok, sabemos que hay un costo al individuo desde el punto de vista de salud, pero ¿cuál es el costo en realidad a la sociedad del impacto? Entonces, lo que hicimos fue, ese es un ejemplo de un estudio, lo terminamos y lo publicamos en cinco condados. Vemos a los cultivos, usamos los requisitos de labor por hectárea por cada cultivo y estimamos cuál es el impacto para la sociedad cuando la temperatura sobrepasa, por ejemplo, de 95 a 100 grados en un índice de humedad. Y nada más para darles un flavor que no está aquí, es que, por ejemplo, cuando hay un cambio de 95 a 100 grados, el cultivo del melón se disminuye en 6% de su valor. Usted dice, 6%, ok, pero cuando usted se da cuenta cuánto vale el cultivo del melón en California, usted va a decir, estamos hablando de docenas de millones de dólares. Entonces no deja de ser importante. Y yo creo que si nosotros traducimos los impactos de las olas de calor en estos términos, yo creo que los policy makers, los que desarrollan e implementan políticas, también le pongo un poco más de atención. Pero tómese en cuenta que detrás de ese 6% hay un costo de salud social para el trabajador, porque el costo es asociado precisamente al impacto en la fuerza laboral, exclusivamente. Esos son los modelos que nosotros hemos desarrollado. Una cosa que nosotros hacemos énfasis es en las amenazas ambientales al trabajador simultáneas. Por ejemplo, los dos cuadros, el de la izquierda y el de la derecha, lo que enseñan es en las zonas rojas el uso de químicos más pesado o más intenso en California. Obviamente es en el Valle Central y en Coachella hacia el sur, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí están las zonas agrícolas. El mapa de la derecha fue elaborado por nuestro colega Michael Wenner del Lawrence Berkeley National Lab y lo que enseña es a dónde está la incidencia de olas de calor simultáneamente. Y si ustedes se fijan, las olas de calor ocurren exactamente donde existe una simultaneidad con el uso de químicos, ¿verdad? Eso expone al trabajador a un doble problema. Y si ustedes se fijan, con los incendios forestales ocurre lo mismo. Entonces, el trabajador agrícola está expuesto no solamente a las olas de calor, sino a una serie de problemas simultáneamente. Entonces, la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer desde el punto de vista político, desde el punto de vista de política pública y desde el punto de vista de investigación es ¿cómo podemos atacar estos problemas simultáneos? ¿Dónde está el gran dividendo de políticas que puedan remediar estos problemas? Y para los que están familiarizados con el famoso wicked problem, right? The type of wicked problem, no es que va a haber una solución mágica para todos, pero hay políticas que pueden tener un dividendo que mejore las tres situaciones, no necesariamente resolviéndolas, porque el problema de la exposición de químicos se resuelve teniendo 0 químicos, pero sabemos que eso no es viable, por lo menos en el corto plazo. Sería inocente, por lo menos, tratar de promover una política de que el estado de California se haga orgánico el año que viene. No se va a dar.
Entonces, en vez de tratar de abocar por políticas sencillas, individuales al problema, debemos de abocar por políticas que nos den un dividendo generalizado para ese tipo de problema simultáneo que el trabajador agrícola está expuesto. Muchas gracias. Yo creo que ahí, yep. Gracias. Federico, thank you for that. Thank you very much. I want to just check and see if Armando or does anyone else have a presentation? Okay. Bueno, ¿pueden colocar mi presentación? Gracias. Bueno, en términos del estudio de los impactos socioeconómicos de las ondas de calor en los trabajadores agrícolas, uno de los objetivos del grupo que Federico ha mostrado es también hacer este tipo de estudios en México, para que podamos tener un comparativo. Ya se está haciendo los estudios para California, para los trabajadores mexicanos que son migrantes allá, pero también el objetivo es empezar a crear una agenda paralela que tenga, que examine también los impactos de los pesticidas y de las ondas de calor o el calor extremo sobre los trabajadores en México. El enfoque comparativo sería muy interesante porque arrojaría resultados que efectivamente van a ser diferentes. La heterogeneidad de los resultados, dependiendo pues de las cuestiones físicas, de las cuestiones socioeconómicas, familiares, pues va a traer resultados diferentes en las investigaciones y por lo tanto pues vamos a tener una fuente de información que también sería aplicable para México. Podemos avanzar a la siguiente lámina, por favor. El problema que tenemos en México es que tenemos buenas fuentes de información que provee la Semarnat, el INEGI, tenemos bases de datos, pero no las tenemos desagregadas en los niveles en los que quisiéramos. Por ejemplo, no sé, en Uruapan, Michoacán, donde se cultiva el aguacate, en Tlaxcala, en diferentes regiones donde tenemos esos problemas de los impactos. Perdón. Sí. En Uruapan, Michoacán, donde se trabaja con el aguacate, en Tlaxcala, en Sinaloa, donde hay diferentes problemáticas y que seguramente hay diferentes determinantes de esos impactos que efectivamente van a ser heterogéneos. Podemos avanzar la siguiente. En esta otra lámina estábamos hablando de si los impactos, cómo van a ser comparados para diferentes poblaciones, cómo serían para las poblaciones en México que viven en las ciudades y en el campo. Pues de eso tenemos que los impactos van a ser diferentes y creemos que los trabajadores agrícolas los impactos van a ser mayores. Sin embargo, hay que hacer estudios y aquí es donde hay un espacio de investigación. Hay un hueco de investigación que se puede utilizar, pero creemos también que vamos a tener que generar bases de datos que nosotros mismos vamos a tener que colectar, incluidos pues mediciones de la parte del calor, ¿verdad? De las ondas de calor, del calor extremo y de las condiciones de vida socioeconómicas de estas familias. Al final del día, lo que queremos es que esto tenga un impacto en términos de ofrecer soluciones. Y para poder ofrecer soluciones apropiadas, tenemos que tener un esquema, un enfoque o un approach de cómo solucionar estos problemas de los impactos en la salud de los trabajadores agrícolas. Y me gustaría que pusiéramos la siguiente lámina, la última lámina. En esta lámina mostramos cómo sería un enfoque para poder, una vez que tengamos resultados sobre los impactos del calor extremo y los impactos de los pesticidas, que además se reforzan entre ellos, esos impactos negativos se reforzan y ya lo hemos comprobado para California, donde sí vemos que el calor contribuye a afectar también la parte de los pesticidas y la parte inclusive del COVID sobre la salud de los trabajadores, pues sería con un enfoque integrado. Y en este enfoque integrado lo ilustramos un poco en la lámina que está ahí. Primero es conocer el área donde vamos a trabajar, conocer sus determinantes, acercarnos a las comunidades
y a los diferentes actores sociales que están en esas comunidades, el gobierno, la academia, las universidades y obviamente los trabajadores agrícolas y sus familias. Diseñar instrumentos que nos permitan extraer información que sea importante para el diseño de políticas públicas específicas y particulares para esas áreas. Y en eso, pues, toca trabajar inclusive con ONGs, ¿no? Con organizaciones civiles que permiten tener un acercamiento mejor a los problemas. Una vez que tenemos eso, pues implementar medidas muy específicas en colaboración con los diferentes actores de esas áreas y implementar medidas para contribuir a reducir esos impactos, evaluar los impactos de esas políticas, regresar y volver a iniciar esto en un enfoque general, en un enfoque que sea integrado, que sea multiobjetivo y multiactor. Ese sería digamos, el enfoque en el cual podríamos trabajar para poder ir resolviendo estos problemas de salud en estas comunidades. Gracias. Hello, can you hear me? Okay. Armando, quick question for you before we move on. One of your slides was talking about SGMA, the Sustainable Groundwater Management Act, and how that implementation of that is going to affect farm workers. Could you talk just for another minute about what those effects look like? Does it look like farm workers shifting to other crops or, yeah, just. Sí, bueno, yo creo que el manejo sostenible del agua es bien importante, pero también igual depende de la oferta de agua en la región y también el uso que se le está dando al agua, ¿no? Entonces, el manejo del agua también tiene que ser integral, tiene que estar detrás toda una estrategia donde se puedan evaluar la oferta de agua, la demanda de agua, los trabajadores cómo se asocian a eso. Entonces, aquí también hay ya esquemas que se les llama Integrated Management Water Systems, y eso implica pues también un abordaje pues científico, ¿no? De dar seguimiento a esa oferta del agua, cómo la manejas y además cómo reciclas toda esa parte. Entonces, creo que sí es necesario trabajar con esos enfoques. Thank you for that. Liliana, could you tell us a little bit about, we've had these amazing presentations from our academic partners. Can you tell us a little bit about how their findings are impacting your work and what the Consulate General, how farm worker health affects the Consulate General? Of course. Well, first of all, taking on Sapna's story of that very dreadful picture, it also brought memories to what we were doing at that time. And we were driving up to where some of the worst fires were. Comes to mind Paradise. And that was truly, as you drove in to the most affected and most impacted zone, it was almost like going into another planet, right? Really, literally, it was all ash, 100% ash, and the sky and the land and complete burn, everything completely burnt. And we drove in there because there were a lot of agricultural workers that had been impacted and had their homes burnt and all their documents had been burnt. So they did not have anything, no identification, nothing. So that was the first reaction to the situation. We had a mobile consulate with officers heading to the situation together with a consulate in San Francisco, trying to help these co-nationals get at least a document, an ID passport of some sort, which was challenging to us as well, because when we provide an official documentation as such, we need proof of nationality and we need proof of identity to avoid identity theft, etc. So all that, you know, that's just one of the things that we react on immediately with special criteria. But then fast forward a few years later, today, and then a few months back, we find agricultural communities that now are suffering from floods, right? And that lost their jobs and that were not making any money and had families to feed. But in both groups, we found both US citizens, that's one characteristic of the Mexican family in California. You have multi-status families, you have
US citizens, you have legal residents, you have undocumented workers, and sometimes you might even have temporary workers with documentation. And all of them have their own characteristics, but one that is central and general is that they're all fearful of coming forward and asking for help to the California authorities, even in California, right? Because of how their coming forward might impact their family member. Maybe I'm a citizen and I qualify, but if I come forward, what if they, I get in it's what happened with the DACAs as well, right? So that is one of the things that the consulate does. In emergencies, we go out there. The information, obviously, that the researchers provide is tremendously valuable in knowing where, what happened, how they were impacted. Mapping would be and is tremendously valuable for consulates in identifying regions and specific situations so that we can better decide how to help them. So in this, going back very quickly to the fear factor, we have partnered in a wonderful way with California Office of Emergency Services and their international office, and also with the governor's office, but particularly with Cal OES. In these type of emergencies, we drive out with them, and we find out that even though there might be shelter and a number of offices represented that are willing and able to help our community, the Mexican community will not come and ask for this help. Language barriers is one, because I visited the shelter and the center where all the help was being provided, and they did not have any language speakers, right? They did not have Latino teams where someone looks like you. So also, if you have an Anglo community that is servicing an area that is, heavy with presence of agricultural workers, that increases their lack of trust and discomfort in trying to go forward and ask for help. So we are working with Cal OES and trying to make sure that there are always Spanish interpreters, that there are people, that there's a table of the consulates there to provide information and facilitate this interaction. So that's in the field. And also we have mobile consulates that are going to far off places in our jurisdiction, informing the community of what type of services. And since we started this wonderful strategic relationship with Cal OES, we have gotten a lot better with social media, right? And getting infographics before a tragedy or a crisis occurs to inform our connationals where you're going to be able to get help. And we also host on site, inside the consulate, a number of what we call clinics or seminars, where we also inform the public, inviting all the strategic allies that provide help. We inform the public and connationals, and now with the pandemic, we learn to also go virtual about all the services that are available. Regardless of the services that the authorities provide, which are essential because consulates in general are very limited in the amount of personnel that they have, we would never be able to service and to help the very large community that we have without the help of state authorities and NGOs. But on site, what is wonderful about the consulates is that it's a place of trust. So not only do we go wherever our co-national might need us the most, but we encourage our strategic partners to come to the consulates, because our co-national will be very comfortable speaking to the authorities or the organizations and to speak to them there. It happens not only with crisis situations, it even happens with education and with scholarships and funds that are available for undocumented students. They would never go and ask for these funds elsewhere, but if you ask them to come to the consulate, then they dare to ask and see how they can benefit from these scholarships and funds, for example. The Mexican government, through the consulates, has a number of windows, what we call windows, on top of servicing the tripod services, which we call, number one, documentation, identification, passports, birth certificates. The second one is protection, which is the priority of all consulates.
regardless of the country that you represent, which is providing, in the case of Mexico, we have free legal advice and a number of other financial services and supports, but also community empowerment with all these seminars that I just spoke about. We, again, as I said at the beginning, encourage strategic alliances and partnerships with certain organizations like EDD, making sure that if we have an MOU, for example, and there's a flood, we can then start looking into perhaps many of the workers being able to get some unemployment benefits, for example, right? Or we work very closely with UC Davis Law School and other strategic partners in the drafting of a white paper, which is what we're working on right now, and highlighting the best practices of California when it comes to protections that are available for agricultural workers, protection from the heat, make sure they have bathrooms, make sure they have water, that we perhaps take it for granted in a place like California, but this does not take place in many other states. And we want to make sure that not only do we give more visibility of what is being done in California, but we also work closely with agencies to monitor that this is respected. And we have found out, and this is also where perhaps research can help us, that some of the most vulnerable communities, interestingly enough, might not only be undocumented workers, but might also be the temporary workers, because they are so interested in having that visa renewed the next year and coming back that they don't want to get into trouble. And we have seen that some of their housing and some of their conditions are not what they're supposed to be. So we would love to encourage more research to be done in that, to give consulates feedback in mapping and letting us know where our communities are, what their profiles are, what their needs are, and particularly focus on those that are most vulnerable, for example, like the temporary migrant agricultural workers. Thank you. Thank you so much for that, Consul General. Alejandra, question for you. So various speakers have touched on the kind of compounding effect of extreme heat and pesticide exposure. SUPNA highlighted the inadequacies of our healthcare system to deal with these issues. And in addition to that, with so much of the new migration being from indigenous communities who may not even speak Spanish, I want to get your thoughts on what your organization is doing to kind of address those stacking issues that farm workers are experiencing. Yeah, so to begin with, California Farm Worker Foundation is completely data backed. We are conducting surveys out in the fields in all of our regions to find the exact needs that our farm workers have in each region. Every community is completely unique. Some of the services that we see that are needed out in, for example, Santa Maria, are very different to the ones we have in Coachella or even Delano. As you may know, Santa Maria Valley has a lot of H-2A workers. The majority of the workers are H-2A, which are people that are working on agricultural visas. In contrast to most of the workers that are out in the Coachella Valley, are residents of the Coachella Valley, are people who have spent generations in the Coachella Valley, are kind of locked into the valley. So the effects are unique, right? All of the services that are required are completely unique to each community. So we do conduct surveys in every community to find the different disparities. Luckily out in Riverside County, we do have a little bit more health services being provided by the counties. The county does step in quite a bit, and we also have nonprofits who are focused on health, such as like Desert Healthcare District, or the Riverside University Health System, which is a collaboration between UCR and I believe University of Redlands. But out in the Delano area, I feel that we have a lot of we have gaps in our health systems. Even during the COVID-19 pandemic, CFF stepped in to provide COVID education, testing, and vaccination directly out in the fields at packing houses and in all of the, what would I call them, our hubs, right? So a lot of our immigrants or even a lot of our farm workers are living in communities together. So we have a lot of the low-income housing, H-2A housing, schools, other trusted areas where we provided these services.
else should I add? Um, in addition to that, we also are seeing a lack of health services for some of the, I guess, effects of heat even, or some of the, what would I say? Health disparate or health conditions that are affecting our farm workers specifically. My mind goes directly to nutrition. A lot of our farm workers, are impacted by economic, or what to say, socioeconomic circumstances, and are subjected to maybe not necessarily buying the best produce, the freshest food, or the most nutritious food, and they're suffering from cardiovascular and other conditions, cardiovascular diseases and other conditions relating to their lifestyle. Right, and I can imagine that for rural communities, access, I mean, they might be growing one crop or a few crops, but access to like the gamut of nutrition that everyone needs is hard to come by as well. They're food deserts in a certain sense, right? Yeah, Yeah. yes, they're very much food deserts, especially out in the Central Valley and out in the Coachella Valley. There just isn't a whole ton of stuff out there. In addition, there isn't a lot of accessibility to healthcare in general. We're not seeing a lot of, I would say, affordable healthcare out in these areas. And if they are affordable, sometimes they aren't necessarily accessible to H-2A workers and other farm workers that are in need of these services. Thanks so much for that. Maybe Sapna, can I turn to you with a question of we've covered the kinds of challenges that farm workers face. How do they compare to low-income populations, undocumented communities in urban areas? So there are many similarities. There are folks who live in urban areas who don't have, especially in our coastal communities, who don't have air conditioning in their homes, or they are relying on public transit and they have to expose themselves to heat and wildfire smoke. And we're seeing similar types of exposures among farm workers, outdoor workers. So there are similar threats to health. What we're finding is that interventions have to be different to address the needs of specific communities, to address the needs of working conditions. I think, Federico, you showed a slide about how farmers or owners of farms think of interventions or the problem differently compared to farm workers. And you can provide masks to farm workers to protect themselves from wildfire smoke, but those masks can be extremely uncomfortable to work in on a very hot day. So I mentioned we're looking at things like cooling bandanas, and there are different types of masks that are out there on the market that different groups are looking into. This is a long way of saying very, very similar exposures, but again, the interventions we're finding need to be different across the state. And we're also finding that different farm worker communities might need slightly different interventions as well. Some farmers, owners are more cooperative and willing to work with farm worker communities in some regions of California than others. It's great when there is a partner in a owner, because then community groups can come on site, provide some educational resources to farm workers. So we're just finding a lot of differences in communities. Thanks for that. Want to invite any of the other speakers to chime in on that question of differing differences between urban populations and farm worker challenges. If anyone else would like to speak to that. Yo creo que la vulnerabilidad de la gente es muy diferente en ambos áreas, incluso cuando son indocumentados, precisamente por el tipo de trabajo que tienen. Sin embargo, yo creo que me gustaría responder más a la parte de intervenciones, y yo hago también investigación en los consulados de México en Estados Unidos, y hay un programa muy bueno que es el Ventanillas de Salud. Y el programa de Ventanillas de Salud, una particularidad es que se adapta muy bien a la realidad local.
Yo estoy a punto de publicar un estudio con unos colegas de Nueva York y de la Universidad Iberoamericana aquí en la Ciudad de México, que compara Los Ángeles y Nueva York en cuanto a la respuesta a COVID. Y es muy interesante ver cuáles fueron los principales retos de las ventanillas de salud y cómo el personal básicamente tuvo que reaccionar de manera instantánea y ser muy proactivo en el tipo de problemática que tienen que enfrentar en la comunidad local, ¿no? Entonces yo creo que programas como estos deben ser investigados mucho más seriamente. Yo prácticamente he hecho cosas pequeñas, pero a mí me gustaría hacer una cosa mucho más grande para demostrar cuál es el potencial de esta, como lo decía la cónsul, la confianza que le tienen al consulado, ¿no? El tener ese sello de aquí no te va a pasar nada y con estos proveedores de salud, tú puedes confiar porque tenemos acuerdos con ellos, ¿no? No te van a denunciar a las actividades de migración, entonces puedes ir y medirte la presión o si eres prediabético. Yo creo que ese tipo de intervenciones son el tipo de acciones que pueden responder a las diferentes realidades, porque estoy seguro que la realidad que la cónsul tendría que responder en Sacramento es muy diferente a la que tiene que responder el cónsul de Los Ángeles o el de Nueva York. Pero al estudiar este tipo de problemáticas y tipificarlas, yo creo que podría ayudar a mejorar el funcionamiento de estas ventanillas. Obviamente, proporcionar los fondos que son necesarios para poner en marcha intervenciones que sean informadas, por ejemplo, que con mis colegas, lo de las mascarillas, cuáles son las realidades locales y poder distribuir esta ayuda, ¿no? Porque durante el COVID, por ejemplo, también el consulado tiene consulados móviles. Ellos más o menos detectan cuáles son las principales realidades a donde tienen que mandar el consulado móvil y los equipan de esa manera para poder responder a ese tipo de problemática. Yo creo que ese tipo de targeting es lo que es necesario y estudiarlo de una mejor manera y podrá ayudar a los tomadores de decisiones, aquellos que hacen las intervenciones, a hacer un mucho mejor trabajo. Sí, un comentario muy rápido y no, de verdad valiosísimo todo lo que hacen personas, investigadores y académicos como Arturo y todos ustedes. El tema de salud es el tema prioritario, sin duda alguna. La salud y la educación de nuestros connacionales son los temas prioritarios para poder evitar que sean ciudadanos de segunda clase y que puedan llevar una vida productiva y con el bienestar mínimo que todo ser humano merece. Habiendo dicho eso, en efecto, las ventanillas de salud tienen un potencial enorme. COVID nos lo demostró. El consulado en Sacramento, por ejemplo, tiene la gran ventaja de que está en la capital política del estado de California. Entonces, tenemos acceso, si no es que el monopolio de las autoridades y el gobierno estatal, ¿no? California Department of Public Health o CalOES, tenemos una comunicación muy estrecha y por ende una colaboración, una colaboración privilegiada. Entonces, el Consulado General de México en Sacramento, por ejemplo, durante la pandemia fue el único consulado que tuvo una clínica móvil estacionada en su estacionamiento durante 2 años y medio, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, todos los días, proporcionando pruebas de COVID, vacunas de COVID y atención médica, con la presencia de un médico y enfermeros. O sea, qué lujo y qué privilegio. Y todos los servicios gratuitos y eso obviamente con erogación del estado de California y también con donaciones de la Universidad de California Davis, con una clínica móvil donada por la Universidad de California Davis. Así que bravo, UC Davis. Aquí está Joanna Regulska representando a Global Affairs de UC Davis. Y hoy en la noche recibimos al presidente de la Universidad de California Davis, Chancellor Gary May, quien cierra esta conferencia de 2 días. Pero mencionar también que otra de las cosas que hacemos en el consulado, además de estrechar relación con las autoridades que nos ayudan a brindar servicios de salud a nuestra comunidad, es ahora sí que pensar fuera, como dicen, think out of the box. Y Chancellor May, si bien es una universidad reconocida mundialmente en el tema agrícola y en el tema de cambio climático y en materia de vitivinicultura, etcétera, mañana le tenemos programada toda una serie de entrevistas, Secretaría de Agricultura, académicos, etcétera,
Pero una de las reuniones más importantes se va a llevar a cabo con autoridades de salud de México como país. Y tenemos la gran ventaja también de que en Davis ahorita, por ejemplo, hay epidemiólogos como Jonah Masset, que es extraordinaria y queremos aprovechar, ver cómo podemos colaborar en el tema de pandemias, ¿no? Por dar un ejemplo. Pero le doy la bienvenida a esta sugerencia que hace Arturo, creo que es muy acertada y sacarle provecho a todas las ventanillas que tenemos y en especial al tema de ventanilla de salud. Cierro dando un agradecimiento una vez más muy especial a la Universidad de California Davis por esta clínica móvil que nos brindó servicios médicos durante 2 años y medio de la pandemia a la puerta del consulado, a todos nuestros connacionales, pero también al doctor Sergio Aguilar Gagiola, que es el director del Center for Reducing Health Disparities, y quien ha aprovechado esa invitación que le hemos hecho para que hagan cosas en el consulado. Entonces tienen unos proyectos extraordinarios como Move It Up, donde otorgan pruebas de COVID, pero al mismo tiempo están haciendo investigación con esta población. Tenemos alrededor de 300 personas que nos visitan diariamente y pues es una gran oportunidad también para poder hacer investigación con la comunidad mexicana. Muchas gracias. Really quick, I think, once again, the issue of the impact of climate change on the rural sector and on the urban sector has commonalities. For example, heat waves impact cities, heat waves impact the rural sector, etc. But I think that what we need to recognize is that there is a few things that can be done at a larger level that help communities, Latino communities, to cope with these phenomena. For example, one of them is health insurance. I don't know, for those of you, at least in the United States, I remember I used to be a smoker, and I remember getting my health insurance notes on the mail saying, dude, you need to quit smoking. And the reason was because I was an expensive customer for this insurance company. At some point in time, I was going to develop some kind of disease, emphysema or whatever. And so it wasn't the best interest of the insurance company for me to quit smoking. And so I did. I don't know, I think about 20 years ago or something. But all this to say that the moment that you provide health insurance to an individual, other cascading effects happen because it is in the best interest of those providing that insurance for you to change behavior or for you to change your workplace rules or something like this, because it is not in the best interest of the insurance company for you to be exposed to chemicals, for example, right? In a way that is discriminate, in a way that is disproportionate, and so on and so forth. This might be naive, but it is true. I mean, I'm an economist, I believe in incentives. And I think incentives go a long way on this. The same thing with construction codes. Farm workers are tolling on the field at 90, 95, 100, over 100 degrees. They go home to a place where they live 10 to a 2-bedroom apartment or more that is not built to cope with heat. In fact, it's a heat trap for the most part during the day. And you can even take the temperature of this place at 2 a.m. and it's still 90 degrees inside, right? So if we were to improve living conditions for farm workers, there would be a huge cascading effect on their health and on their well-being and the socioeconomic well-being. And this is true of the urban sector as well as the rural sector. I mean, I have gone to Oakland. I have not done much research, I have to say. Armando and I are trying to come up with a research plan to do heat here in Mexico City, but a heat analysis of heat waves in Mexico City. But and so my experience in the urban sector, but I have seen how communities of Latino communities living in East Oakland, for example, the same issue, right? A heat wave happens, or we have the wildfires, smoke, and the housing conditions are such that they just worsen the situation. All this to say that if building codes were enforced, then there will be a cascading effect on health and mental health and other aspects of Latino communities, both in the rural sector and in the rural sector.
Thank you. And I'd just like to add something very quickly. I think it's important to note that if we're going to be comparing and contrasting the urban and the rural side of workers, we should point out that in urban areas, we do have more flexibility in switching careers or switching industries. Whereas in our rural areas, people don't really have a choice when it comes to choosing their form of employment. So when we're seeing all these rapid changes between heat waves, flooding, to droughts, from one day to the next, people that are working out in the fields don't really have the flexibility to switch to a different job for the season or to switch careers or even switch paths. Whereas if you go out to urban areas, people have the flexibility of, perhaps switching to a different warehouse or a different line of work. And on top of that, as you mentioned, the farm workers are working outdoors and there's not much you can do if you're facing the elements every day. You have to it's kind of, you don't really have a choice. There is work being done, but of course there should be more regulations on protecting our farm workers and perhaps even creating pathways out for different careers. So in Fresno right now, we have the F3 initiative, which is going to be upskilling our farm workers to move into different industries, different lines of work, perhaps even just still staying in agriculture, but moving up into indoor jobs. But this is in Fresno, which is a big city. It is a relatively large city, and this is the type of work that should be done, I believe, statewide or nationwide to help our farm workers move into industries that are expanding, whereas farm work is becoming more diminished, especially as the droughts continue to kill off some of the farms. Thanks so much. That's such an important point. We in the state as policymakers, we talk a lot about just transition, and we focus that conversation almost exclusively on the fossil fuel industry. So workers who are gonna, as the use of fossil fuels diminish, workers who are gonna need new industry and new jobs, new upskilling. But we don't talk about it as much in the agricultural industry. And yeah, the writing's on the wall that there will, because of climate change, be shifts in the labor market there. So thank you for raising that. And Federico, coming back to the point you made about health insurance and that being a tool for driving changes in behavior, what does that look like in the farm worker space? Does it look like employers having to provide insurance to farm workers and that incentivizing shifts in labor practices? So, of course, one cannot be naive to say that one thing would just solve the problem and so on and so forth. It is, again, like I say, a cascading effect. But in terms of paying for health insurance, if we frame the issue as not as a private insurance issue, but rather as a social insurance issue, where different stakeholders who are impacted by this contribute to paying for health insurance, when we recognize the farm workers are, well, we call them essential workers, right? So essential to whom? Essential to the state, essential to farmers, essential to themselves for their well-being. So if we were to create an insurance, and I'm not gonna say how much each sector is gonna pay, whatever, where the stakeholders that are impacted by this, by the phenomenon of climate change on farm workers, where all contribute, create a pool of sorts, just like workers, we contribute to health insurance, we pay part of that, the university pay the other part of that, and that's because the university and I have reached a contract. It's a private contract. The university will provide me with health insurance. I pay some of that, the university pay the other big chunk, and off we go. Farm workers should be seen as socially relevant if we call them essential workers. That means that other stakeholders besides farmers and farm workers need to pay into this pool. I think that once that is recognized, then we can create a scheme where some sort of health insurance can be provided. Some health insurance is better than no health insurance. I mean, that's the way I see it. Maybe I'm naive here, but if you do annual checkups and if you do certain tests that test chemical exposure, preventive, and so on and so forth, then there will be a cascading effect and a change in behavior. The moment that farmers have to pay into this, and then farmers will figure out that, hey, if I overuse chemicals, if I don't have water stations and shaded areas,
these workers are going to get sicker, that it's going to impact my operation. So I better change some farm management issues here. So that's the way it looks to me. We need to look at this insurance for farm workers as a social issue rather than a private transaction between farm worker and farmer. Besides, the relationship between farm worker and farmer is highly unequal, right? And so optimal contracting doesn't happen when you have these very unequal relationships, right? So we need to somehow make it, I know it sounds like socialist, but I don't mean that. I meant to say we need to socialize, make it a social welfare issue for the population rather than a private issue. Yo un comentario muy rápido como de continuación de lo que dijo mi colega aquí. En los años 90 hubo un programa de farmers, growers, farmers, no me acuerdo, una asociación de granjeros que tenía un seguro binacional de salud, en la que muchos de los trabajadores agrícolas en California no viven permanentemente en el estado, sino que van y vienen de México. Y obviamente uno de los problemas es la elegibilidad de los seguros, es que no pueden vivir, no pueden contribuir porque no viven todo el tiempo. Y muchas veces cuando viven en México no tienen cobertura de salud porque aquí tampoco contribuyen. Entonces una opción binacional que se probó por algunos años fue que los empleadores le otorgaban recursos a este seguro que les proporcionaba atención básica y de emergencia en Estados Unidos, y si requerían de atención mayor aprovechaban los bajos costos de la atención en México. Yo creo que este tipo de programas podrían probarse. Sin embargo, eso fue antes de la aprobación del ACA, de la Obamacare, que es una reforma muy ambiciosa de salud en Estados Unidos, y que ahorita en California básicamente ha sido mucho más proactiva en la implementación de estos programas, que prácticamente hoy en día en California la elegibilidad está abierta a todos, incluso los indocumentados. Los trabajadores indocumentados van a poder tener acceso a Medi-Cal, que es el programa para aquellos que tienen menores ingresos en el estado, aunque no tengan documentos. Sin embargo, el principal obstáculo que todavía continúa siendo para que esta gente aproveche de estos programas que existen en el estado es el miedo a las autoridades migratorias. Entonces ahí nuevamente el consulado tiene un gran rol en informar a la comunidad de que son elegibles para enrolarse en Medi-Cal, y también los empleadores, que aunque a pesar de que no les están pagando seguro, igual y nada más decir, mira, ve y eres elegible y vas a poder tener seguro, o invitar a las autoridades a que lleguen y los inscriban en el programa, ¿no? Muchas veces eso va a ser más barato que crear un nuevo seguro de salud, aunque eso sería ideal principalmente para aquellos que van y vienen de México a Estados Unidos. Sí, muy rápido, gracias. Dos comentarios. Y recordemos que también cuando yo ingresé al servicio exterior hace más de 30 años, el Instituto Mexicano del Servicio del Seguro Social tenía oficinas en los consulados. Por ejemplo, en Los Ángeles, que es donde yo empecé mi carrera, tenía una oficina y vendían seguros para mexicanos para que se atendieran en México, ¿no? Y era muy exitoso, pero bueno, pues habría que ver qué pasó ahí, si se puede reactivar aquello. Lo segundo es, en efecto, en un gran estado como California, aquí sí hay que darle un shout out a las oficinas del gobernador y a la legislatura californiana, sobre todo. Aquí tenemos algunos representantes de la legislatura californiana que en gran medida también quiero resaltar que todas estas legislaciones o iniciativas de protección a nuestra comunidad en gran medida han sido iniciadas o presentadas por la bancada latina, que hoy es la bancada latina más grande de cualquier estado en la Unión Americana, 29 miembros, la mayoría mujeres y más del 90% son de origen mexicano. Entonces, como ellos también lo dicen, we take this personally. Entonces, están muy al pendiente de asegurar que existan leyes que permitan, y ahora con el gobernador Newsom se autoriza la cobertura médica de indocumentados también que son menores a creo que 25 años o mayores a 55 años, ¿verdad? El próximo año todos. También el hecho de Medi-Cal, ¿verdad? Que pudieran tener cobertura, pero aquí estamos con el tema de public charge. Entonces, si en algún momento se quieren regularizar y quieren obtener su residencia porque cumplen con los requisitos y eventualmente la ciudadanía, si en algún momento ellos fueron beneficiarios de algún servicio estatal como este, entonces el famoso public charge kicks in
y entonces también hace que titubeen y que duden si quieren aprovechar. Entonces ya también la cuestión legal en materia migratoria es ahora sí que it's a fine line. Y finalmente quiero cerrar nada más dándole un shout out a Cali PA, a Shireen, porque ustedes han tenido una sensibilidad extraordinaria para con las comunidades vulnerables y el impacto que tiene, no nada más el tema de las temperaturas extremas, sino también temas como el pesticida. Me acuerdo con Betsa Becker empezamos a trabajar este monitoreo y estaba muy involucrada y estoy segura que el gobierno de México seguirá trabajando con Cali PA muy, muy de cerca. Muchas gracias. Un par de comentarios nada más bien rápidos con respecto al asunto de la fuerza laboral agrícola en California. Los patrones demográficos nos dicen que número uno se está haciendo más adulta, por decir algo así, ¿verdad? Se es menos móvil. Yo tengo un amigo que vive ahora en el centro de California, de hecho él es de ahí, y él fue a 6 escuelas primarias. Su papá era trabajador agrícola y andaba por arriba y para abajo en el estado de California, siguiendo los cultivos. Y Alfredo fue a 6 escuelas primarias. De hecho, terminó la primaria como a los 11 años, porque en ninguna tenía suficiente tiempo como para que le dieran créditos y todo, ¿ok? Entonces es menos móvil, es es más adulta, es menos primera generación, ¿ok? Y todo esto nos dice que va a ser más estática, ¿verdad? Y entonces yo siento que al ser más estática, y punto que hace Arturo muy importante, tal vez se preste más para otros tipos de esquemas de seguros, ¿verdad? Ahora, todo esto conlleva un montón de problemas, porque hacer un seguro para una población más adulta es más complicado, por muchas razones. Entonces, el asunto demográfico nos lleva a esos patrones. Yo siento que también el avance tecnológico, la mecanización de los cultivos va a tener un impacto en esto. Y finalmente, como yo soy economista agrícola, hoy estoy con corbata, etcétera, pero me encanta poner mis botas y me meter a hablar con finqueros y con trabajadores agrícolas en la costa central de California en particular y en el Valle Central. Tenemos que movernos de los sistemas de producción agrícola monocultivos que son dañinos para el trabajador agrícola a sistemas de producción agrícola diversificada que son usualmente menos intensivos en el uso de químicos, usan más sombra, por ejemplo, en las fincas, en los cultivos, etcétera. Entonces, hay una serie de factores, pero el asunto demográfico y el asunto de manejo de la finca propiamente tiene una incidencia también en la salud del trabajador agrícola. Federico, that reminds me actually of another question I have for you. And I do want to leave a few minutes for audience questions, but Aaron, is that okay? Okay. But something you just raised about monocultivation versus diversity, are there studies that look at, over the long term, workers on organic farms versus on, conventional agriculture? Right. I work with a group of Latino farmers in the Central Coast in California, Monterrey, Salinas, Pájaro Valley, recently impacted heavily by flooding. I would love to tell you a very nice story about how diversified farming systems are more beneficial to farm workers. The only clear impact of these diversified farming systems on farm workers is less exposure to chemicals used in agriculture. But, and so that's because most of these diversified farming systems are organic, certified organic, or on their way to be certified organic. So by definition, there is no chemical use, and so hence less exposure. But in terms of salary and wages, for example, there is no difference. The agricultural sector works with a very small margin in California. And so there is not a hell of a room. The fact that you have an organic, when you go to the market, to the supermarket, you pay more usually for organic produce, as many of you know, but that is not usually translated to the farm in many instances. Also, a lot of these diversified farming systems are smaller farms, which means the scale cost is different. And so they cannot translate this to higher wages for farm workers.
but definitely on the chemical exposure side, there is a dividend right there on health-wise. Okay, looks like we have at least one question from the audience, please. Bueno, mi nombre es Armando Bolaños, trabajador también, yo me considero de Oaxaca, California, porque viví la mitad de mi vida en Oaxaca, después en el Valle de Coachella, donde fui trabajador, de la uva en el campo, y conozco perfectamente la situación de los trabajadores agrícolas en el Valle de Coachella. Tuve la oportunidad de trabajar con Al Rojas, uno de los activistas en el Valle de los Valles Centrales y San Joaquín, y nosotros vemos que las soluciones son binacionales. Muchos de los grandes productores se están moviendo a México, porque ahí encuentran salarios miserables, 25, un peso o $1 en el Valle de San Quintín, donde muchos paisanos míos trabajan. En el Valle de Coachella, pues también los problemas son salarios. Me convertí en activista en 1999 y tuvimos que poner una demanda civil por racismo y discriminación junto con el secretario de Vivienda de los Estados Unidos, Andrew Cuomo, del cual formé parte de ese grupo del Comité de Justicia Social del Valle de Coachella. Conozco que la situación son salarios, o sea, las condiciones de pobreza y miseria y de explotación siguen vigentes desde que César Chávez inició, junto con la comunidad filipina en el Valle de Coachella, esa lucha. Y en vez de crecer, los sindicatos han decrecido. La United Farmer Workers se convirtió en un símbolo, en un ícono, pero en la realidad faltan más agremiados, más sindicatos y mejores condiciones de vida. Yo creo que Estados Unidos tiene una política hipócrita y nos la pasamos en plantear soluciones científicas, pero no acciones directas que modifiquen las condiciones de vida de los trabajadores, tanto en México como en Estados Unidos. O sea, y la producción de la riqueza la hacemos nosotros. No fue Jesús de Nazaret el que les dio de comer en el tiempo de COVID. Fue Jesús Hernández, Jesús García, y fuimos la mayoría mexicanos. Hay una deuda de 11 millones de hermanos que están indocumentados en Estados Unidos. Correcto. Pero el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de California no hacen nada para eso. Ya fuimos a votar por ellos. ¿Y qué pasó? Ahí está la misma cosa. Más de lo mismo. Para mí los partidos son como cuando compramos una Coca y una Coca Light. Partido Republicano y Partido Demócrata. ¿Sí? Entonces, las soluciones tienen que venir de nosotros mismos, los mexicanos, los latinos como organización. ¿Por qué no le pedimos al Congreso de California que 2 o 3% de la riqueza que generamos nosotros sea para proteger a los trabajadores agrícolas que le dan de comer a la sociedad? Y no nada más a la sociedad en California. Yo me fui con el Freedom Ride Caravan en el 2005 y pude percatarme que los vegetales que se producen en el Valle de Coachella se comen en Nueva York, en New Jersey, en Carolina del Norte, en Carolina del Sur, en Texas, en Arizona. Entonces, nosotros producimos la riqueza y somos los que no tenemos que comer, como lo acaba de expresar. Desnutrición, miseria y las mismas condiciones, y nos la pasamos haciendo proyectos e inventos científicos cuando lo que hay que preguntar a los pobres, a los trabajadores, cuáles son sus necesidades. Nosotros que tuvimos que poner esa demanda por racismo y discriminación, y que a propósito se ganó,
Y de ahí, en Terma, Almeca, Coachella, se puso en el mapa de Estados Unidos, pero las condiciones del agua, la señorita sabrá, en los llamados parqueaderos, tienen tomando agua con mercurio, arsénico y todos los pesticidas, ¿no? Porque no hay una línea de agua potable que les llegue a ellos. O sea, vivimos siguiendo situaciones de esclavitud, ¿sí? Y ahora las empresas se vienen a México a explotar a los trabajadores agrícolas y viviendo las mismas condiciones. O sea, yo lo que quiero es que propongamos con nuestra ciencia, con nuestro conocimiento, soluciones prácticas, directas, que solucionen los problemas, ¿no? Porque está bien la ciencia, pero la ciencia al servicio de la humanidad, de los pobres, ¿sí? Y que esa riqueza que generamos sea compartida. Bueno, esa era mi intervención. Gracias. Gracias. Thanks so much for that. It's very nice to actually have this additional perspective almost as part of our panel. So thank you very much for the issues you've raised. We're almost at time. I want to give everyone an opportunity to say one or two concluding words, and then thank UC Alianza so much for bringing us together. And thank you so much to our panelists. It's hard to think of what to conclude on because there clearly is so much work that needs to be done on this issue. As our audience member just pointed out, this is an issue that is not new, and climate change is going to exacerbate existing vulnerabilities and inequalities. So we need to be mindful of that and work with communities and support them and recognize that farming, working in fields is difficult. It's tough. Thank you. I would like to start by saying thank you for the opportunity to be here. And also thank you for UC Davis for supporting CFF through all our efforts with the SAFE program and other programs throughout our organization. But yes, I would agree that this is a conversation that we will continue to have. And I think it's really important to note that this is a conversation that we do need to bring our farm workers to in order to fully understand the dynamics of it and all the facets. So yes, that's all I'd like to add. Thank you. Thank you very much. Gracias de nuevo, Alianza, por la oportunidad y a nuestro moderador por el excelente trabajo de moderar este panel. Yo nada más digo, lo que sí me gustaría dejar claro, o desde mi punto de vista, es que el trabajador agrícola no está expuesto a un problema, ¿verdad? Está expuesto a muchos problemas a la vez, como yo dije. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de, para darle seguimiento a su comentario, de hacer políticas, porque la ciencia ya sabe cómo impactan las olas de calor al trabajador. Ya sabemos el número de pozos de agua que están contaminados en ciertas zonas, en el Valle Central y en Coachella y eso con lo otro. Lo que tenemos que hacer es hacer políticas que tengan un dividendo doble, porque si resolvemos el problema de agua en las fincas y el acceso a agua potable, el problema de las olas de calor va a seguir. O sea, y si resolvemos un asunto de exposición a olas de calor, vamos a seguir con otros problemas. Entonces, yo sigo con la misma canción. Yo siento que si nosotros hacemos políticas de vivienda y políticas de seguro de salud, nosotros vamos, para el trabajador agrícola, nosotros vamos a poder mejorar más, hacer una mejora en la condición de vida de los trabajadores. Esos son mis 2 puntos bien específicos. Gracias. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Y yo lo que podría concluir el día de hoy es que en este momento la problemática que estamos viviendo está a punto de cambiar y tenemos que entenderla. Y para ello necesitamos eventos como este, en el que podamos traer a gente que es experta en medio ambiente, en salud, en migración, y además también que traigamos la perspectiva de la gente que padece esto, como aquí nuestro compañero, los tomadores de decisiones, y así podamos informar mejor la solución de políticas públicas que nos van a ayudar a resolver esta problemática que vamos a afrontar en los próximos 10 o 20 años. Muchas gracias. Sí, a mí me gustaría nada más remarcar entonces que estamos ante un problema cuya solución es, digamos, multiactores. Necesitamos que intervengan diferentes actores sociales, pero también
con diferentes objetivos para que la política se pueda diseñar enfocada al agua, a la salud, a la educación, porque no hay no hay un problema que sea de dos variables, no es un problema multivariable y la manera de enfrentarlo es empezar a trabajar con enfoques aplicados en ese sentido. Gracias. Creo que en diferentes paneles a lo largo del día de hoy y el día de ayer se puso un enfoque que como prioridad todos debemos de tener equidad comunitaria y justicia social, atendiendo y respondiendo a las inquietudes y preocupaciones tan acertadas de nuestro conacional. Y habiendo dicho eso, ahora sí que me sumo a este llamado para que haya más conversaciones como estas, donde los académicos, los funcionarios de gobierno, la sociedad civil, tenemos esta conversación en la que compartimos información para entender mejor y para identificar cuáles son los problemas y cuáles son las necesidades más inmediatas. El gobernador Newsom durante la pandemia autorizó un fondo, como ningún otro estado lo hizo, específicamente como ayuda para indocumentados. Y yo estuve trabajando con el grupo selecto de organizaciones de la sociedad civil que de manera muy cuidadosa fueron seleccionadas por transparencia, etcétera, para poder distribuir estos fondos entre las comunidades más necesitadas. Y parte de las conversaciones, hablando de la importancia de compartir información que tuvimos, es que nos percatamos de que si bien tratamos de acudir de manera transparente y equitativa a todas las comunidades haciendo un llamado, las comunidades rurales versus las que se encontraban en zonas urbanas eran las que más difícil acceso tuvieron a un teléfono celular, que era algo necesario para poder solicitar tus fondos. Y no nada más el acceso al teléfono celular, sino que no es lo mismo tener una oficina en el sector de construcción, o en una oficina en una zona urbana, a estar trabajando en los campos agrícolas, pues a qué horas vas a hacer la llamada, ¿verdad? Entonces, estas conversaciones, una vez más, y con eso cierro, son más valiosas de lo que empezamos a entender, y bravo y un aplauso porque se lleven a cabo muchas más conversaciones como estas y que trabajemos de la mano de la academia de manera muy estrecha. Un privilegio trabajar con el sistema de la Universidad de California en todos sentidos, por todo lo que ello implica, pero porque siento que a través de la academia es donde vamos a encontrar las verdaderas soluciones. Muchas gracias. Bueno, hemos concluido la primera parte del programa. Ya pueden pasar a la comida aquí al lado. So that wraps up the first half of the program for today. Lunch will be served behind the curtain here to the left. Muchas gracias.
Hey.